Bueno, buenas tardes a todos y todas. Una de las características de la pospandemia es que tenemos que esperar a los espectadores del streaming y entonces hay un pequeño gap a la hora de empezar los eventos. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Yo soy Pablo Gonzalo, director del área de Conocimiento y Cultura Digital de la Fundación Telefónica. Quería daros la bienvenida a esta sesión que celebramos hoy del Brain Film Festival. La verdad es que para nosotros es un placer y un honor acoger este acto aquí. Es la tercera vez que desde Fundación Telefónica ya colaboramos con la Fundación Pascual Maragall para hacer una pequeña extensión de este festival y traerlo a Madrid, ¿no? Que para nosotros es la verdad que es un placer. Es un placer por dos motivos. Primero, por el interés y por la calidad del festival. Segundo, porque para nosotros colaborar con otras instituciones, como en este caso la Fundación Pascual Maragall y con FECIT concretamente, pues también es una forma natural de trabajar. Y también por esta conexión Madrid-Barcelona, que yo creo también es importante en temas de cultura, de ciencia, de innovación y que yo creo que es muy fructífera. Para nosotros, además, colaborar en un ámbito en el que se intercalan la tecnología, la ciencia, el arte, la creatividad, es algo muy natural porque está totalmente dentro de nuestro ADN y además se da la situación y se da la circunstancia de que en estos momentos es especialmente relevante porque en estos momentos tenemos abierta al público una exposición que habla precisamente del cerebro. Una exposición en este espacio en el que nos encontramos, que os animo a visitar, que hemos coproducido con el CCCB de Barcelona y con la Wellcome Collection de Londres y que la verdad es que que está mal que lo diga yo, pero es fascinante y de verdad que os invito a también visitarla para complementar este aprendizaje y este interés por el cerebro. Yo no me quiero extender mucho, simplemente dar un agradecimiento de nuevo a Cristina Maragall y a todo el equipo de la Fundación por su trabajo y su colaboración, también a Inma Aguilar, directora general de FECIT, y a todo su equipo por trabajar con nosotros y desearos a todos que disfrutéis muchísimo primero del documental que vamos a ver a continuación, que es el último trabajo de Werner Herzog. Yo no voy a profundizar mucho en el documental porque lo harán las personas que me siguen a continuación. Y también del debate que vamos a tener una vez terminado el documental con Rafael Yuste, que se va a conectar online, y con Jordi Camí y Albert Solé, que los tenemos aquí en presencial y a quienes quiero agradecer muy especialmente también su participación. Así que por mi parte, muchísimas gracias, que disfrutéis mucho del evento y doy ya paso a Inma para que os comente también otras cuestiones. Mil gracias. Todo tuyo, Inma. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer, cómo no, a la Fundación Pascual Maragall y, por supuesto, a su presidenta, Cristina, que una vez más hayan contado y nos dejen formar parte de este festival. Y también un honor estar aquí. Por supuesto, también agradecerle a la Fundación Telefónica, con quien espero compartir muchos proyectos en breve, por albergar este acto tan especial. Nosotros desde FECIT, como sabéis, somos una fundación pública y que dependemos del Ministerio de Ciencia e Innovación. Apoyamos siempre iniciativas que pensamos que puedan servir para potenciar la transferencia del conocimiento y dar impulso a la cultura científica en España. En nuestra labor diaria sumamos esfuerzos y sumamos potencialidades para tratar de ser un vehículo que pueda conectar públicos diversos con la ciencia. Creemos que esta tarea, compartida con muchas otras instituciones como la vuestra, es imprescindible en una sociedad que está caracterizada por el desarrollo de la ciencia y la tecnología y en que las personas tienen cada vez más necesidades de integrar información científica para tomar decisiones cotidianas y decisiones de aspectos que les afectan. Desde FECIT hacemos, por tanto, transferencia de conocimiento social,
dirigida a públicos muy diversos, investigadores, periodistas, entidades públicas y privadas, todas ellas trabajando en el ámbito de la ciencia y de lo público. Y ponemos también en marcha de actividades de comunicación, divulgación, información de la ciencia y más recientemente también de asesoramiento científico a las políticas públicas. Creemos y nos movemos en ese ámbito, el de la ciencia pública, el de la ciencia abierta, la ciencia inclusiva y diversa y la ciencia o la ciencia con los ciudadanos. Además, contamos con una herramienta muy poderosa, que es la que nos ha permitido esta colaboración, que es nuestra convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica y de la innovación, que es un instrumento que permite eso, establecer conexiones y establecer colaboraciones con proyectos que son realmente únicos y excelentes, y en la que, por cierto, contamos también con una línea destinada a la financiación de proyectos de arte, ciencia y tecnología, también a la cultura de la innovación o a la ciencia ciudadana. Nuestro objetivo final es que haya una verdadera apropiación social de la ciencia por parte de colectivos, ciudadanos. Para que esto se produzca hay un elemento que pensamos imprescindible a la hora de diseñar los proyectos innovadores y eficaces de comunicación. Y ese aspecto o ese concepto es la interdisciplinariedad. Desde FECIT apoyamos la eliminación de las barreras entre las diversas disciplinas del conocimiento, que sabéis que es algo que nos preside desde la propia academia, y esa diferenciación entre las ciencias y las letras, ¿no?, entre la comunicación científica y el arte. Y con esta idea trabajamos. Además, hemos puesto en marcha el proyecto estratégico de arte, ciencia y tecnología, porque esa interdisciplinariedad es la que explica y nos lleva incluso también a poder comprender la complejidad de los retos que nos rodean, retos a los que nos enfrentamos en este momento histórico. En el marco de este proyecto, en poco tiempo, en unas semanas, presentaremos el libro blanco de arte, ciencia y tecnología. Este festival es un ejemplo excelente de esa acción de gran calidad, multidisciplinar, de diálogo entre la ciencia y el arte. En él cobra vida el diálogo tan necesario entre la comunidad científica, los artistas y la tecnología. Un diálogo que además se convierte en un estupendo vehículo para mejorar la innovación, la creatividad, la transferencia del conocimiento y el pensamiento crítico. También incluso podríamos añadir la concienciación. Para terminar, no puedo dejar de mencionar aquí, en este Festival de Cine sobre el Cerebro, que nos encontramos en el año de investigación Santiago Ramón y Cajal, el año Cajal. Esto es un acontecimiento excepcional de interés público que se extenderá hasta mayo de 2025 y en el que la Fundación Española que dirijo está muy comprometida. Es una iniciativa que está impulsada a nivel nacional y que tiene como objetivo reivindicar la figura del Nobel español y además poner en valor la ciencia, especialmente la investigación en neurociencia, aspectos todos ellos en los que la Fundación Pascual Maragall vuelca su propósito y sus acciones. Así que estamos alineadísimos. Santiago Ramón y Cajal aunó además, tal y como les digo, de forma excelente y casi sublime, ¿no?, la sensibilidad artística con la excelencia de la investigación, como refleja una de las frases más citadas del padre de la neurociencia, que ya sé que la cita todo el mundo y es la más conocida, pero yo creo que es muy adecuada en este contexto y muy bella, y con esto terminaría. Las neuronas son como misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Ima, Pablo. Habéis explicado el festival también, que no hace falta que lo explique ya. El festival Brain Film Fest es un festival promovido por la Fundación Pascual Maragall y la productora Minimal Films. Tenemos aquí a su director artístico, Albert Soler. Lo hacemos desde hace 6 años en Barcelona y esta es la tercera vez que compartimos una proyección en Fundación Telefónica. Muchísimas gracias tanto a Fundación Telefónica como al FECIT
por hacerlo posible y por apoyar este proyecto con tanta energía. En esta sexta edición, el Brain Film Fest ha crecido enormemente en cuanto a las proyecciones y propuestas a nivel de mesas redondas, conferencias, cortometrajes. Hemos tenido 17 largometrajes este año fuera de concurso, 20 cortos a concurso, 4 mesas redondas, una conferencia sobre Ramón y Cajal, concretamente sobre su personalidad artística y científica a la vez, y películas tan variadas como este preestreno de Bajo Terapia, después de su paso por Málaga. Es una comedia de Gerardo Herrero. Las paredes hablan, el último documental de Carlos Saura, con el que aprovechamos para hablar sobre la relación entre la creatividad y la neurología, con Mara Dirsen, neuróloga, y Carles Guerra, un crítico de arte especializado. La película que vamos a ver hoy, Theatre of Thought, la vimos también en Barcelona, es una película en que Werner Herzog explora el conocimiento científico y neurotecnológico en relación al cerebro hoy en día. Es una exploración muy profundizada. Él habla con Rafa Yuste y otros científicos, como veréis, sobre el tema, y abordan temas tan complejos como los retos éticos que todos estos conocimientos sobre neurotecnología nos plantean de cara al futuro. Bien, ya os han contado que después podremos escuchar a Rafa Yuste, a Jordi Camí, que es vicepresidente de la Fundación Pascual Maragall y director del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, y Albert Soler, director artístico del festival y también documentalista. Disfrutad de la película y quedaros a la charla. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo. Muchísimas gracias. Uy. A ver ahora. Sí, vale. Muchísimas gracias por haber venido a compartir este acto de libertad que es este documental. Diría que todos los documentales, especialmente los de Herzog, son actos de libertad porque tienen la libertad de ir a investigar cualquiera de los mundos que le atraigan, que le interesen, ya sea el mundo de los científicos, el de los vulcanólogos, el de los aventureros antárticos o cualquiera de esos mundos, porque al final todos son maneras de hacerse las grandes preguntas acerca de la vida, ¿no? Saludamos a Rafa Yuste, que está en Nueva York. Rafa. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Sí, te oímos perfectamente, sí. Buenas tardes, buenos días, buenos días para ti, que estás en Nueva York, ¿no? Rafa, como lo habéis visto, es uno de los protagonistas, por decir, el protagonista del documental. Es un neurobiólogo español, profesor de ciencias biológicas en la Universidad de Columbia, en Nueva York, ideólogo del proyecto BRAIN. El proyecto BRAIN es un proyecto impulsado, no sé si se me oye, bueno, impulsado por la fundación, por la administración Obama para mapear la actividad cerebral. Es un científico, como habéis visto, se ha centrado en descifrar cómo funciona la conciencia y los recuerdos, pero si tuviéramos que repasar, como en el caso de Jordi Camí, todas las publicaciones, los aprendizajes, las enseñanzas que nos han dejado, no me cabría en la memoria del iPad que estoy utilizando. Jordi Camí, por su parte, es profesor de farmacología en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y director del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona. Fue, asimismo, el primer director de la Fundación Pascual Maragall, de la que actualmente sigue siendo vicepresidente, ¿no? Jordi es así. Los dos compartís el estudio de la conciencia, de los recuerdos, de la relación en definitiva entre la biología y la cultura, entre el determinismo y la circunstancia. No sé, Rafa, si podemos definirlo así. Me gustaría que
que valoraras tu experiencia, Rafa, como protagonista de la película, si estás de acuerdo con todos los contenidos. Hemos transitado desde el funambulismo hasta la definición del cerebro como una capa de pizza, hasta esos juegos visuales, hasta incluso El Soldado, ¿no?, que incluye Herzog al final. ¿Cuál es tu opinión, Rafa, sobre la experiencia y sobre las tesis científicas de la película? Bueno, primero encantado de estar aquí con vosotros, por lo menos de manera virtual. Hubiese preferido estar allí personalmente. Y un poco yo matizaría esto que has dicho entre la relación entre la biología y la mente humana, ¿no? Y la cultura, quizá, o no sé. Sí, pero un poco avisar al público que es una relación desconocida, que no entendemos cómo la actividad cerebral, estamos hablando de 100.000 millones de neuronas con aproximadamente 100.000 conexiones cada una, cómo de esa actividad surge la mente humana, los pensamientos, las emociones, las memorias y, por supuesto, las interacciones humanas y la cultura. Y esto no lo entendemos todavía, es un gran misterio, ¿no? Y ese es el título de la película, es una flecha que va precisamente al centro de ese misterio, ¿no? Porque una de las teorías más en vigor de cómo funciona el cerebro, cómo la actividad cerebral genera la actividad mental y la cultura, entonces, como lo dices, como lo cuentas tú, es que todo esto es una especie de teatro de la mente, en el sentido es como un modelo virtual del mundo, de la realidad. En otras palabras, que la realidad en la que vivimos es una realidad inventada que existe solo dentro de nuestras cabezas. Tiene que ver muchísimo con el idealismo de Kant, por ejemplo, ¿no? Que estamos descubriendo los neurobiólogos poco a poco, como muchas de las cosas que nos pensamos que son reales, en realidad están generadas dentro, ¿no? Y de ahí es cuando Werner pilló de una manera muy inteligente durante esta serie de entrevistas esta idea, ¿no? Bueno, y por supuesto hablar conmigo continuamente, lo estuvimos viendo juntos, y lo destiló en el título del teatro del pensamiento. Entonces, pero yo advertiría al público que esto es una hipótesis. Estamos intentando confirmar si es cierto o si es falsa, ¿no? Nosotros y mucha gente en todo el mundo. Jordi, sí. ¿Cuáles han sido tus impresiones? No sé si habías visto la película. Sí, es la segunda vez, porque tuve el privilegio de verla cuando Cristina Maragall estaba y Albert estaban compilando y organizando el festival. Buenos días, Rafael. Un placer compartir contigo. La altura intelectual y de logros de Rafael no tiene nada que ver con la mía, esto vaya por delante. La vivencia de este documental, desde mi punto de vista, para compartirlo con el público profano, es muy interesante porque de una parte se exponen logros impresionantes, muy atractivos, ¿no? Tecnológicos, neurotecnológicos, que son demostrativos de que ya se puede empezar a puentear procesos como el proceso visual, que si se dan las circunstancias se puede uno ir ahí donde algo ha sucedido, puentearlo y reconstituirlo. Bueno, los ejemplos son extraordinariamente atractivos, ¿no? Y el de la persona con tetraplegia que con sus pensamientos consigue darse de beber, es emocionante ella misma al final, ¿no? Y esto conduce a estas grandes preguntas sobre los nuevos paradigmas y nuevos desafíos bioéticos. Pero para mí lo interesante es que a lo largo del documental Herzog y con la selección de científicos que han visto ustedes es extraordinaria, ¿eh? Christoph Koch, ¿no? En fin, Jean Ledoux, ¿no? En fin, son gente que los neurocientíficos sabemos que han hecho contribuciones fundamentales. Lo interesante es que salen las grandes preguntas mientras se hace este recorrido y se va
exponiendo avances extraordinarios, que son muy embrionarios, pero que dan a pensar que habrá logros relevantes. Entonces se termina con los desafíos neoéticos. Pero hay grandes preguntas que van saliendo a lo largo del documental que, como ha dicho Rafael, son hipótesis, son cosas que no conocemos pero que son fundamentales, ¿no? ¿Cómo ejerce la conciencia? ¿Qué es exactamente esto, ¿no? La experiencia consciente, ¿no? ¿Cómo percibimos la realidad? Porque sabemos que hacemos una narrativa predictiva permanentemente y que la basamos en digamos, nuestro modelo interno, nuestro modelo mental está fundamentado en lo que hemos ido acopiado, conocido y experimentado, y lo brillante es lo de acuerdo que estamos entre nosotros, los seres humanos, a pesar de que cada uno de nosotros digamos, construye su propia realidad. Y otra gran pregunta que la encuentro interesante, es cómo perciben la realidad otras especies vivientes, ¿no? Y cómo, claro, porque tenemos una aproximación muy antropomórfica continuamente, y tenemos dificultades, no podemos hablar con los animales, ¿no? Nos imaginamos cosas, seguramente muchas equivocadas, pero son grandes preguntas, porque convivimos con otras especies animales que no ven el mundo de la misma manera que nosotros, que no escuchan los ruidos, escuchan unos y otros, ¿no? Hay animales que experimentan el campo magnético de la Tierra, los humanos no podemos, ¿no? Los humanos vemos en un espectro visual y también auditivo, y hay animales que oyen ruidos que nosotros no oímos, etc. Por lo tanto, todo esto se añade a estas dificultades que tenemos para contestar estas grandes preguntas que, como ha dicho Rafael, sabemos muy poco. Intuimos cosas, pero sabemos poco. Por lo tanto, para mí lo interesante es que a lo largo de este recorrido concreto, detrás nos siguen acompañando estas grandes preguntas de las que, sobre todo, sabemos que no es malo, sabemos preguntarnos las cosas, pero nos cuesta aún tener respuestas, ¿no? Sí, lo que parece es que es el juego de las muñecas rusas, ¿no? Cuantas más abrimos, más nos quedan por abrir, ¿no? Una de las preguntas que me surgía a mí es que no sé si tendríamos que ir actualizando esta película cada 6 meses, porque va a tal velocidad, no sé, incluso el tema del chat GPT ahora que acaba de salir, ¿no? Y esto va a tal velocidad que da la sensación de que ahí donde estemos llegando a fijar un cierto conocimiento, automáticamente nos está pasando por encima, ¿no? No sé si tenéis un poco esta percepción o si creéis que las preguntas que se establecen en la película nos permiten tener la podríamos dejar unos años sin tener que actualizarla. Sí. Bueno, si puedo comentar que primero decir que Jordi y yo estamos al mismo nivel, y es un nivel de ignorancia. Somos primerizos, somos todos primerizos en esto, ¿no? Pero dentro de esta ignorancia hay algo que ha ocurrido en los últimos 10 años que es muy importante, y es que se han empezado a desarrollar neurotecnologías que son dispositivos electrónicos, ópticos, de nanociencia, moleculares, magnéticos, acústicos, ¿no? Para hacer dos cosas: para registrar la actividad cerebral de una manera precisa y para cambiarla de una manera precisa. Y eso es una cosa que nunca se había hecho antes en la historia. Es como si hemos empezado a abrir la caja negra del cerebro, ver por fin qué hay dentro y poder alterarlo, ¿no? Y esto ha empezado en laboratorios con animales de experimentación, como en el caso de mi laboratorio y muchos otros colegas que están entrevistados en esta película. Se está empezando a trasladar a la clínica, como habéis visto, y antes o después esto se va a trasladar a la población en general, a la población no clínica, ¿no? Y esto va a ser una revolución. Estamos al comienzo de una revolución, porque con esta neurotecnología la humanidad va por fin a entrar
en el órgano que genera la mente humana. Entonces vamos a poder descifrarlo, entender quiénes somos, entender cómo funciona el cerebro, confirmar o no esta teoría general de la que estamos hablando antes, pero sobre todo vamos a poder atacar las enfermedades mentales y neurológicas que ahora mismo están... es un desastre en realidad como médico, que no podemos hacer nada sustancialmente por muchos de estos pacientes. Y luego la otra cosa que es muy preocupante es que, o interesante, que vamos a poder cambiarnos a nosotros mismos, vamos a poder aumentarnos mentalmente y cognitivamente, ¿no? Entonces esto ha dado lugar, estas posibilidades reales que son inevitables, si miras al futuro, es inevitable que estas tres cosas que os cuente vayan a ocurrir, y posiblemente en nuestra vida. Entonces esto nos ha llevado a muchos de nosotros a hacernos una serie de preguntas sobre las consecuencias éticas y sociales de la neurotecnología, y ese fue el motivo original de la película. La película inicialmente se iba a llamar la iniciativa BRAIN, la iniciativa de cerebro de Estados Unidos, que es precisamente un gran proyecto a 15 años para desarrollar neurotecnología por estos objetivos científicos, médicos y económicos también. Entonces, por eso la película acaba con esta discusión de derechos humanos y de cuestiones éticas y sociales, porque vamos encaminados ahí, como digo, de una manera inevitable, ¿no? Pero durante el proceso de la filmación de la película y con mi interacción con Werner, pues él cambió un poco el plan original y en vez de enfocarlo toda la película en cuestiones éticas y sociales de las neurotecnologías, lo enfocó más sobre el misterio del cerebro y lo fascinante que es esto, que me dices tú, como ocurre siempre en la ciencia, con una serie de muñecas rusas. Pero hay una muñeca rusa que hemos abierto ya, que es esto de la neurotecnología, y hemos empezado, hablo en general, en nuestro campo, a manipular de una manera ya precisa el cerebro de animales de experimentación y en algunos casos de pacientes, para poder, por ejemplo, descifrar la actividad mental o insertar, por ejemplo, en animales imágenes o recuerdos falsos, ¿no? O sea, que ya podemos empezar incluso y manipular el comportamiento de una manera pues cada vez más precisa. Entonces esto ya es como hemos girado una esquina, ¿no?, en la historia de la ciencia, irreversiblemente, ¿no? Y esto nos lleva a un mundo nuevo. Jordi, ya que tú estás muy centrado, entre muchos otros campos, en el tema de las enfermedades neurodegenerativas, ¿qué traslación tiene las innovaciones, lo que está cantando Rafael, para el cuidado de las neurodegenerativas? Conocemos más el Alzheimer, pero hay muchas otras. ¿Cómo se está trasladando? Bueno, ya en este caso concreto ya veremos, porque conocemos mal la enfermedad. Sabemos que incluso cuando de manera silenciosa o desapercibida el cerebro ya empieza a neurodegenerarse, digamos, son alteraciones muy generales de todo el cerebro, ¿no? Pero comparto con Rafael que la velocidad, digamos, la velocidad con la que iremos viendo cambios tiene un carácter exponencial, ¿eh? Y esto exige que en paralelo, más que preparar a la sociedad, como se ha hecho, pongamos encima de la agenda social y personal nuevos retos que nos hemos además de dar prisa, porque las cosas, todo va muy deprisa, ¿no? Nuevos retos que además tienen matices culturales muy importantes, pero que se dirigen a temas muy centrales de nuestra existencia y de lo que son los derechos humanos básicos. En el documental no se ha especificado, voy a repasar 2 o 3 rápidamente, digamos, derechos que hay que revisar. Y que incluso Rafael Yuste con su equipo han llegado a Naciones Unidas y Guterres y Naciones Unidas ha entendido que implican directamente a la Carta de Derechos Humanos, que, por cierto, no se ha revisado desde el año 40 y pico.
Estamos hablando de que se plantean nuevos retos al concepto de privacidad, por ejemplo. Que, por cierto, la genética ya se pulió no hace mucho, el concepto de anonimidad, de muestra anónima con la que nosotros hemos trabajado durante decenios, ¿no? Hoy es práctica, hoy en determinadas circunstancias es perfectamente identificable el nombre y apellido de la persona propietaria de una muestra biológica que fue donada de forma totalmente anónima, ¿no? En neurotecnología también se está hablando del derecho a la agencia, que se llama el derecho a uno a decidir o a no decidir, ¿no? El derecho a no ser discriminado, ¿no? El derecho a no ser víctima de los sesgos que los algoritmos, digamos, sabemos perfectamente que originan, ¿no? Estos derechos, que no son nuevos, sí que hay que repensarlos porque digamos, implican, ¿no? Entran en lo que eran nuestras reglas del juego de una manera distinta, ¿no? Y el problema es que algunos de estos neuroderechos, bueno, el hecho es que algunos de ellos no son absolutos, sino que depende, esto Rafael sabe mucho más que yo, ¿no? Depende del contexto y de las circunstancias, es decir, es aceptable monitorizar el cerebro de manera externa con tecnología fácil de una persona que conduce un camión para entender mejor en qué momento empieza el cansancio y por ejemplo, empieza el riesgo de que esta persona tenga una accidentabilidad, ¿no? Pero esto mismo puede ser inaceptable, ¿eh? También los hay personas que piensan que el concepto de libertad cognitiva es absoluto, ¿no? El derecho es absoluto. En cambio, otros pensamos que esto tiene unos límites porque esta libertad puesta en extremo puede realmente perjudicar o poner en crisis. Yo veo y entiendo que hoy importa y hay que poner encima de la agenda internacional el revisar determinados derechos, debido a que las neurotecnologías rompen las reglas del juego, ¿eh? Pero también entiendo que en algunos de estos derechos, Rafael, también están evolucionando, de manera que no nos podemos quedar anclados. Termino con un ejemplo. Estamos más rastreados, muy a pesar nuestro, de lo que nos imaginamos, ¿no? Hemos ido aceptando poco a poco, con estas teclas de acepto, ¿no? Las reglas, hemos ido aceptando un contexto en el cual hoy nos miran, nos rastrean, obtienen información de nosotros mismos. Y hay mucha información científica demostrativa de que también nos pueden manipular, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? Por lo tanto, hay unos nuevos derechos, pero también hay unos nuevos contextos que hacen que hoy la manera de relacionarnos no es la misma que la de la segunda mitad del siglo pasado, que no hace mucho. Abrimos no sé, Rafael, si compartes esto, ¿no? Es decir, es muy interesante. Sí. Perdón. Vamos a abrir un turno de participación del público. Aquí hay una pregunta. Buenas tardes. Muchísimas gracias por este documental, por esta presencia impagable esta tarde aquí y por traer este temazo que tenemos encima de la mesa. No hay nada peor que un preguntante opinante, como voy a ser yo un poco, y me vais a perdonar al respecto. Me llamo Paloma, fui miembro del grupo de expertos que redactó la Carta de Derechos Digitales que fue aprobada por el Gobierno español el 13 de junio de 2021 y por primera vez en una Carta de Derechos Digitales, siguiendo la estela de Chile y además siguiendo la estela de Rafael, introdujimos la figura de los neuroderechos, una figura muy embrionaria. Y desde entonces he hecho una reflexión personal, que también la he hecho después de ver el documental y que os traslado.
veo que todos los beneficios que hay alrededor del uso de dispositivos cerebro-máquina, etcétera, etcétera, son en el ámbito médico y en el ámbito científico. Y me atrevería a decir un poco en el ámbito militar, porque sé que en el ámbito militar también se está trabajando en ello. La cuestión que os planteo es que, dado que, como tú muy bien has planteado, los datos, pues la batalla de los datos que hemos dado ya la hemos perdido, porque tenemos regulación, etcétera, y no podíamos, a lo mejor, haberla ganado porque los dispositivos en los que se recaban son unos dispositivos de uso generalizado, como son ordenadores, como son teléfonos móviles, como son la evolución de los teléfonos. Me atrevería a plantearos un reto que se basa en la idea de no pensar que esta batalla la hemos perdido ya, en no pensar que esta batalla está basada en un hecho, como ha dicho Rafael, que es imparable. Yo es que, como jurista, tiendo a pensar que solo son imparables los actos de Dios y los fenómenos de la naturaleza. Lo que creamos nosotros es algo que podemos controlar y decidir. Y, por lo tanto, siendo muy conscientes de que tiene unos usos benéficos y salvíficos extraordinarios en el mundo médico, en el mundo científico, que creo que hay un consenso, o por lo menos entiendo que lo hay, ¿no podríamos hacer algo que no pudimos hacer con la recogida de datos, que es considerar los dispositivos cerebro-máquina, como los llaméis, en el contexto chips, etcétera, etcétera, solo regularlos como dispositivos dentro de esos campos, que solo se usen en esos campos? Y digo más, y lo digo por una ponderación siguiente: el dato que se recaba de cualquier naturaleza en el ámbito civil es un dato sobre el que perdemos el control. El análisis de riesgos, yo lo hago ya y ya acepto la crítica por adelantado, que el perder el control en el mundo civil de esos datos cerebrales es una batalla que podemos ganar limitando el uso de los dispositivos que son absolutamente necesarios para recabar esos datos. ¿Sería posible llegar a un consenso en el que permitiéramos esos dispositivos solo en el uso civil, en el uso médico y científico, admitiendo que los riesgos en el resto de los usos son tan grandes y tan poco calculables ahora mismo? Es decir, la posibilidad de que esto pueda alterar nuestra identidad está ahí. ¿Cabría llegar a ese consenso y, por lo tanto, seguir ayudando a la gente que lo necesita sin perjudicar a la humanidad en su conjunto? Bueno, preguntas sencillas. Rafael. Mira, Paloma, te agradezco la pregunta y encantado de conocerte. Yo también he ayudado a la Carta de Derechos Digitales desde el otro lado, como sabes. Espera, que te estamos perdiendo, Rafael. Rafael, perdona, que te estamos perdiendo ahora mismo. Vamos a darle la palabra a Jordi mientras recuperamos la conexión con Rafael. A ver. No. Sí. Me sabe mal que está hablando. Sí. Espera. Sí, time out. Sí. A ver. Ahora. A ver, ahora, Rafael. Sí. Ahora, habla, a ver si te oímos. ¿Me oís ahora? Sí, ahora sí. Vale. Deberías empezar desde el principio, porque no te hemos oído la respuesta. Vale. Pues nada, le agradecía a Paloma la pregunta y le decía que yo también participé, como colega de la Carta de Derechos Digitales desde el otro lado, como sabe ella, pero quería matizar que lo que es imparable es el progreso. El progreso es imparable, pero la batalla está todavía por jugar. La batalla por la protección de la actividad cerebral y de sus datos está todavía por jugar. La neurotecnología que tenemos ahora mismo en las manos, en la humanidad, es neurotecnología de aplicación científica y clínica, pero la neurotecnología para aplicarla a la sociedad en general de una manera comercial, que técnicamente es neurotecnología, que lo llamamos no implantable, como puede ser un casco, una diadema, unas gafas como estas, un brazalete, ¿no? Esta tecnología es todavía muy primitiva lo que puedes comprar, ¿no? Pero esto va a cambiar, está cambiando rápidamente, ¿no? Y yo creo que yo no lo limitaría, yo no lo prohibiría, porque va a ser una tecnología fantástica que nos va a cambiar la vida para mejor. Igual que si pensáis, cada uno de vosotros hace 15 años no teníamos estos cacharros en los teléfonos móviles, y fíjate el cambio que nos ha dado en la vida y nos ha permitido hacer muchas cosas que no podemos hacer antes.
aunque por supuesto ha habido problemas con ciertas tecnologías digitales, pero es un progreso muy importante para la humanidad. Yo creo que la neurotecnología no debía ser prohibida, sino regulada, y estamos en un momento ideal para poner las reglas para que se descanalizara el desarrollo de toda esta neurotecnología antes de que llegue a la población general, anclándola en los derechos humanos fundamentales, con soluciones incluso de ingeniería para prevenir, para proteger la privacidad de los datos con criptografía homomórfica, por ejemplo, con aprendizaje federado. Y luego también se puede, una cosa que se ha hecho en Chile, y yo estoy también apoyando esa idea, es que se pueden aplicar a todas las neurotecnologías, aunque sean de electrónica del consumidor, las regulaciones médicas. Eso es lo que llamamos el modelo médico. Chile está proponiendo aplicar el modelo médico a todas las neurotecnologías, aunque no sean médicas, ¿no? Entonces yo creo que esto puede canalizar el desarrollo de estas tecnologías de manera que tengamos el beneficio del progreso, que, como digo, nos hará llevará adelante. Yo incluso lo comparo a un nuevo renacimiento, ¿no? Esto va a ser un momento histórico en la historia, en la humanidad, ¿no? Sin necesidad de progresar, pero progresar de una manera que esté más o menos con guardarraíles, protegiendo los derechos humanos fundamentales, ¿no? Eso es un poco la hipótesis optimista desde la cual trabajamos nosotros, que no hay que prohibir, sino canalizar, ¿no? Jordi. No, poco que añadir. Este es el plan, y centrarlo en las regulaciones lo más rentable. El mundo de la medicina, el mundo de la ciencia va a estar a la altura, porque ha estado siempre a la altura. Lo estuvo con la primera biotecnología en Asilomar, o ha estado con la clonación, o ha estado con CRISP, en fin. En general, yo de ahí confiaría, y la estrategia que plantea Rafael de llevar la neurotecnología dentro de lo que es el paraguas de las nuevas tecnologías médicas, como ha habido pues medicamentos y otro tipo de instrumentos, etcétera, es realmente una buena estrategia. Yo quisiera añadir dos cosas muy rápidamente. Con la neurotecnología será inevitable que en la esfera militar y de defensa se cree un trayecto paralelo. Ya hace años que existe la cognitive warfare, es decir, la guerra cognitiva, que es muy básica, muy elemental, pero vos ahí... O sea, yo creo que esto por ahí será inevitable, como también habrá grupos sociales, estoy pensando en los transhumanistas muy poderosos que tengan muchos medios económicos que querrán ir a su bola, ¿no? Esto va a pasar. Yo lo que quiero añadir es que esta exigencia que es inaplazable de regulación y de debatir entre nosotros, pero lo más importante es debatir entre los seres humanos, ¿no? Digamos, llegar a acuerdos y dirimir dilemas entre nosotros. Yo creo que esto está empujando a repensar algunos dogmas o algunos conceptos para los cuales creo que no es que hemos perdido la batalla, sino que el mundo cambia y evoluciona. Creo que el derecho a la privacidad está un poco dinamitado. La gente joven, digamos, asume una serie de compartir una serie de cosas personales que generaciones anteriores no estaba por esta labor. Y por lo tanto yo creo que hay, en el fragor de esta discusión de los neuroderechos hay determinadas cosas que van a cambiar, y no las vivamos como batallas perdidas, sino adaptémonos a lo que es... Rafael lo ha dicho antes, creo que no hay ningún otro dispositivo, creo que es el 80% de la población mundial adulta, que se dice rápido, tiene un dispositivo móvil. Por lo tanto, es una persona que tiene un dispositivo
que hay unos relojes atómicos en la red de satélites GPS chinas, todas, y que permiten el rastreo es decir, el 80% de la población adulta hoy es potencialmente rastreable. Nada, es una información. Esto es un tema nuevo. Esto no pasaba hace 25 años, ¿no? O sea que creo que hay este debate paralelo de un tema más general, ¿no? Que es privacidad, que es el libre albedrío, un concepto muy poético, ¿no? Si yo tengo derecho a llegar hasta aquel final, más allá de otro elemento clásico que ya también se plantea, y es que estas tecnologías, como siempre con las nuevas tecnologías, también ocasionan temporalmente y al principio digamos, agravan una desigualdad social, debido a que quien tiene medios, etcétera, puede acceder a unas cosas que otros habrán que esperar. Nos da tiempo a una ultimísima intervención. Os pediré brevedad, no sé si hay alguien entre el público. Sí, por favor, os pido brevedad tanto en la pregunta como en las respuestas, porque nos estamos ya un poco al límite del tiempo. Sí, muy breve. Muchas gracias, sobre todo por el baño de sabiduría y la calidad de los ponentes. Me quería dirigir directamente al doctor Juste, muchas gracias, con la pregunta que, como estudiante del máster de neuropsicología, muy directa al grano de las sidras, que me ha parecido fascinante, porque no lo conocía. Entonces, lo que he visto ha sido la respuesta 3D, o sea, cognitivo-motora y fisiológica que tenemos todos los seres humanos, y que las sidras lo tienen como a la máxima exponencia, ¿no? Entonces, entiendo que por las 300 neuronas, creo que recordar, no se ha comentado, no se ha hablado de memoria, ¿no? Es decir, nosotros basamos mucho esa parte, digamos, de respuesta 3D, tridimensional, también con la memoria episódica y toda la parte experiencial, ¿no? Bueno, huelga a decir, todo el aprendizaje social también, y percepción narrativa también, que es más ya la creatividad, ¿no? Lo que hablaba usted, doctor Juste, del nuevo renacimiento, estoy completamente de acuerdo, un poco para colación de los derechos, que no voy a entrar, que hay aquí personas mucho más preparadas sobre eso. Yo me dedico más a la parte científica de la psicología. Entonces, quería comentar qué podemos trasladar como observadores de la conducta de la neuropsicología, psicología, y con el experimento que ha hecho de las sidras, doctor Juste, y que podemos también aumentar todavía más, como también artista, lo que quiero es juntar las dos disciplinas, por eso he venido a este congreso, las tres, con la tecnología, la parte de la creatividad, ¿no? De la que nos habla muchísimo también la psicología positiva aplicada, ¿no? Quería un poco que nos comentara sobre eso, y gracias por todo. Sí. Rafael. Sí, pues muchas gracias por la pregunta. La razón que estudiamos la hidra es porque es quizá uno de los animales que tiene el sistema nervioso más simple del planeta. O sea, es como vamos al bajo de la escalera del sistema nerviosos, ¿no? Nos interesa evidentemente el humano, que es como el ático, ¿no? Pero estudiando los sistemas nerviosos más simples, las cosas más simples, a veces puedes dar con la clave de las cosas más complejas, ¿no? Entonces, en la hidra, llevamos en ello pues unos años, hemos empezado a dar como pasos desde cero, porque no se había hecho nunca nada sobre la hidra, muy poco sobre el sistema nervioso de la hidra, ¿no? Entonces, estamos empezando a descubrir principios fundamentales de neurociencia. Por ahora son cosas que ya sabíamos, pero que las vemos con otra luz. Y hay ciertas cosas, como por ejemplo el papel de los neuropéptidos, que ya se conocía de antes en sistemas nerviosos más complejos, pero en las hidras cobran como una importancia tan central que nos hace replantearnos lo que sabemos sobre el sistema nervioso humano, por ejemplo, sobre la actuación de neuropéptidos. Entonces, para nosotros es como una especie de trampolín hacia entender la base fundamental del sistema nervioso, asumiendo que la evolución construye de una manera muy conservadora, utilizando los mismos principios en todas las especies. Y esa
esto que asumimos se ha demostrado escrupulosamente en todos los campos de la biología. ¿Y por qué iba a ser distinto la neurociencia, ¿no? Entonces, y por ahora, como digo, las primeras noticias de los primeros estudios de la Hidra son muy refrescantes, que nos enseña que igual vamos a poder entender antes la Hidra que entendernos a nosotros mismos. Podemos descifrar qué es lo que están pensando y qué es lo que quieren hacer, ¿no? Muy bien, Jordi, Bueno, desgraciadamente tenemos un tiempo limitado. Estamos aquí hemos asistido a unas reflexiones de altísimo nivel, no solo por parte de los intervinientes en la película, sino sobre todo por parte de Rafael y de Jordi, a quien tenemos el privilegio de tener con nosotros. El Brainfield Festival, perdonad que haga un poquito de... que ya os lo hemos explicado, no es más que un festival de cine que intenta hacerse preguntas, que intenta dar pie a este tipo de reflexiones, que hablemos, que intercambiemos opiniones, que aprendamos y que nos sigamos haciendo las grandes preguntas. Entonces, únicamente volviéndoos a agradecer vuestra presencia, emplazaros al año que viene. Seguiremos en Barcelona, intentaremos seguir también aquí en Madrid. Ya hemos concretado la extensión a Italia del Brainfield Festival, con lo cual creo que somos muchos y muchas los que seguimos haciendo estas grandes preguntas. O sea que muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias Rafael, muchísimas gracias Jordi. Un privilegio, gracias. Gracias.